Nos toca entonces ver juntos, de una manera sintética, el directorio de parroquias de nuestro instituto. Es una obra magnífica que nos da tantas indicaciones, tantas líneas de desarrollo y tantas maneras de aplicar los apostolados a la grande aventura de la parroquia misionera, la parroquia religiosa. Este directorio consta de una introducción, obviamente, y de 3 puntos principales: la vida religiosa en la parroquia, la vida pastoral y las ovejas a nosotros encomendadas. Entonces, la tercera parte dedicada a las almas que Dios encomienda a nuestras parroquias. Finalmente, un anexo sobre la parroquia religiosa. Una palabra entonces como introducción a este directorio. En el número 173 de las Constituciones se lee así: atendiendo a los pedidos de obispo, podrá aceptarse la dirección de parroquias, preferentemente en zonas misioneras o más necesitadas. Es decir, que la parroquia, la atención de las parroquias, tiene una gran importancia en el apostolado de nuestro instituto. Es como si fuese una célula de la iglesia particular. El apostolado parroquial tiene una grande variedad, una grande riqueza, y en el desarrollo de estos apostolados se va a tener que tener en cuenta el propio carisma en orden a enriquecer a la Iglesia universal. Y de modo particular también encontramos en las parroquias un ámbito estupendo para el ejercicio de algunos de nuestros apostolados específicos. Basta pensar, por ejemplo, a la predicación de ejercicios espirituales, a la dirección espiritual, a la formación de dirigentes laicos, al trabajo en los medios de comunicación social, a la predicación, la administración del sacramento de la reconciliación, la predicación de misiones populares, la atención de los pobres, de los enfermos, de los necesitados. Es un lugar privilegiado también para inserir la asociación, por ejemplo, de nuestra Tercera Orden y otras asociaciones de nuestro instituto. En la parroquia se va a trabajar para transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad, para que estén imbuidos por la fuerza del Evangelio todos los modos de pensar, los criterios de juicios y las normas de la acción. Vivimos en nuestro tiempo un grande divorcio entre fe y vida, que es uno de los errores más graves de nuestra época. Por eso nosotros, religiosos del Verbo encarnado, tenemos que procurar de manera especial hacer reinar el Evangelio en cada persona que viene a hablar a nuestra parroquia, en cada familia que recibe la visita de los sacerdotes, es decir, en todo el ministerio parroquial. Hay que trabajar también para que el Evangelio llegue a los colegios, a las universidades, a los hospitales, a todas las instituciones que existan en el territorio, para cristianizar a los que dirigen, a los pensadores, a todos los hombres. Es decir, es una manera, en la parroquia es una forma muy concreta y muy enriquecedora para desarrollar nuestro fin, que es enseñorear para Jesucristo todo lo auténticamente humano, aún en las situaciones más difíciles y en las condiciones más adversas. En la tarea que tenemos en nuestras parroquias, cada religioso del Verbo encarnado puede alcanzar el fin específico buscado por el instituto y deberá dirigirse y regirse por los principios de la vida consagrada y de la vida comunitaria. Este directorio que estamos tratando, entonces, consta de 3 capítulos. El primero considera la vida religiosa en la parroquia.
Es decir, debe existir vida religiosa que se construye, y esto por el cumplimiento de los votos. Pero en la vida religiosa se edifica asimismo la comunidad, y uno de los medios óptimos para el desarrollo de la comunidad es la vida pastoral. Y este es el tema entonces del segundo capítulo, dedicado justamente a la vida pastoral en todas sus dimensiones, en unión con Dios, en unión con la Iglesia, y dirigida a las ovejas, a las almas, a nosotros encomendadas. Son las almas quienes dan el sentido de la existencia de la parroquia. Hemos entonces preferido dedicarle esta consideración especial a las almas, y es por ello que hay una tercera parte, el tercer capítulo del directorio de parroquias. Finalmente, hay un anexo que vamos también a analizar sobre ya algunas consideraciones más particulares de la parroquia religiosa. Hemos dividido la presentación de este directorio entonces en tres partes. Vamos en este video a hablar de la primera de ellas, justamente que es la vida religiosa en la parroquia. Como podemos ver en este slide, principalmente son dos los grandes temas. Por un lado, la vida comunitaria en la parroquia, y por otro, los votos religiosos en la vida parroquial. A su vez, dentro del primer punto, veremos la vida comunitaria desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, y también cómo construirla, cómo desarrollarla, cómo motivarla. Bueno, procedemos entonces al desarrollo. Este directorio tiene una grande profundidad en sus expresiones, así que me parece que el mismo hecho de poder leer algunos parágrafos por sí mismo explican el contenido, y también con claridad muy fuerte el mensaje que se quiere transmitir del estilo de vida parroquial en nuestra congregación. Por eso la vida comunitaria en la parroquia, desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, nos permiten profundizar, por un lado, lo que es el gobierno, sea desde el punto de vista de las tareas del superior local, como cada casa religiosa está compuesta por el superior y por los súbditos. El superior religioso puede o no puede al mismo tiempo ser el párroco, según lo que los superiores mayores juzguen convenientemente. En el caso tal vez más complejo, en el cual el párroco no sea el superior local, se deberá, como todo religioso, el párroco someterse al superior. Pero al mismo tiempo, el párroco es el responsable último de las almas de la parroquia. Por eso el superior local tendrá que ayudarlo para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y también en materia de pastoral, los religiosos asignados a la parroquia deben responder al párroco, pero siempre salvaguardando la autoridad del superior local. Al superior corresponde entender todo lo que respecta a la vida religiosa de sus súbditos, como también encomendar otras posibles tareas apostólicas no vinculadas a la parroquia, a los miembros de su comunidad. Al párroco corresponde el delegar tareas específicas en su parroquia. Estas tienen que estar bien determinadas y se deben promover con responsabilidad, con iniciativas personales, por parte de todos los sacerdotes que ayudan en estas tareas. Es fundamental cuando justamente párroco y superior son personas diversas, el mantener un trato asiduo que favorezca el bien de la comunidad y de las tareas pastorales. Justamente esa comunicación, esa cordialidad y ese intercambio de ideas
favorece una grande unión y un buen espíritu. En el caso que la comunidad entera esté abocada al trabajo pastoral de una parroquia, esta comunidad parroquial deberá tener los organismos de gobierno establecidos por las constituciones para motivar la vida religiosa, para hacerla florecer. Y justamente la parte, pastoral correspondiente a la tarea parroquial, eso va a cambiar, va a variar de acuerdo a las disposiciones del obispo diocesano. El mismo superior local va a estar asistido por los consejeros locales para los asuntos de la vida comunitaria y de los apostolados que puedan afectarla. Sobre las atribuciones y deberes de los consejeros tenemos preciosas indicaciones en nuestras constituciones, justamente con detalles y con indicaciones muy concretas. Me parece a mí que es fundamental en la vida de las pequeñas comunidades parroquiales que ambos aspectos estén muy bien delineados, es decir, el aspecto comunitario del aspecto pastoral parroquial, sino más por el tema de la distinción de la administración de la casa religiosa, cuya competencia corresponde al ecónomo, de aquella de la parroquia. El ecónomo local debe hacer posible que la pobreza pueda ser practicada en la comunidad. Si hay justamente ingresos para los religiosos provenientes de la parroquia o de otros apostolados, deberán ponerse a disposición del ecónomo local. Cabe señalar que el ecónomo a su vez practica el voto de pobreza, no hay que olvidarlo, no hay que darle menor importancia, que no puede hacer gastos personales, para lo cual tendrá que pedir el permiso al superior local, como cualquier miembro de la comunidad. Finalmente, el ecónomo deberá ser accesible, afable con el religioso que necesite dinero. Incluso en comunidades menos numerosas, estar atento a los gastos que pudiera tener algún miembro para adelantarse, ofrecer aún antes que le pidan. El ecónomo no tiene que dar la impresión de que es él quien consigue el dinero, ni hacer sentir mal al religioso que pide lo que necesita. En cuanto propiamente a los súbditos, está indicado de una manera muy breve, muy concisa, pero justamente lo que es esencial, y entre los súbditos tiene que reinar la caridad. Lo dice con estas palabras: deberán buscar por encima de todo el bien de los demás, rechazando el amor propio, el juicio propio, la voluntad propia y el gusto propio, viviendo la caridad que no piensa mal y que todo lo soporta. En orden también a desarrollar, vivificar la vida comunitaria en una parroquia, es fundamental el capítulo semanal. Sabemos esto, las constituciones lo indican de una manera muy precisa. Está conformado por 3 puntos. El primero es instructivo, el segundo el de culpas y el tercero para tratar aspectos de la vida religiosa comunitaria. El primer punto siempre será un acicate para mantenerse en la vida intelectual y el conocimiento de la vida religiosa. El capítulo de culpas, a la vez que nos hace recordar que el hombre es concebido en pecado y que no podemos negar el pecado original, nos lleva a reconocer la posibilidad del defecto y la existencia, en casos determinados, poniendo así fin a lo que exteriormente pudiera escandalizar a algún miembro de la comunidad. Por otra parte, es el mejor medio para sanar malos tratos, perjuicios que podemos ocasionar a los demás hermanos. Asimismo, los demás deberán conformarse y formarse una mejor opinión de cada uno. El tercer punto también es importante para establecer el diálogo entre los miembros de la comunidad. Es un momento propicio para manifestar si en algún punto no hay acuerdo o si algún religioso advierte un peligro para la vida comunitaria o que algo no se está haciendo bien. Creemos que se evitarán muchísimos males en las comunidades si el superior local
también sabe escuchar a los súbditos, dedica tiempo a los súbditos. Hay que distinguir, por otro lado, el capítulo de la casa con el tratamiento propio de los problemas de la vida comunitaria, de lo que es una reunión de coordinación de la pastoral parroquial, que debe realizar el párroco con sus colaboradores para no entremezclar las competencias y el modo de tratar los problemas. El siguiente punto que trataremos es justamente cómo construir la comunidad. La vida parroquial de los miembros de nuestro instituto no debe menoscabar, sino antes bien favorecer la vida religiosa comunitaria, la cual crece tanto cuanto sus miembros cumplan a la perfección el lugar que les corresponde dentro de la comunidad. ¿Cómo construir una comunidad religiosa dentro del ámbito de la comunidad que se dedica principalmente a una parroquia? Bueno, tenemos varios pilares en los cuales se puede desarrollar y construir la vida religiosa. Justamente las virtudes humanas, la vida de oración, la vida intelectual, la vida de disciplina y la vida pastoral principalmente. Hay que saber, y esto es cómpito del superior, armonizar con prudencia las exigencias de una parte de la vida religiosa y de la otra parte del apostolado en la comunidad que eminentemente se dedica al trabajo pastoral en una parroquia. No se descuidan, no se tienen que descuidar las virtudes humanas, puesto que la gracia sana y eleva la naturaleza. En la comunidad hay que fomentar todo lo que humanamente ayude al espíritu religioso. Se dará una especial atención a la vida de oración, sobre todo centrando la actividad en la Santa Misa diaria, en la hora de adoración, que preferentemente se hará en comunidad, como la liturgia de las horas, al menos laudes y vísperas, la liturgia penitencial, el capítulo semanal, el rezo del rosario, del ángelus, el uso del escapulario. La Santa Misa es el centro de la vida parroquial y también de la vida comunitaria. Todo lo que se haga debe tender a ella como a la cumbre y brotar de ella como de su fuente, como dicen muy bien nuestras constituciones. Y para que esto sea posible, hay que cultivar el espíritu de oración común, para decir comunitario, también personal. Y se recomienda la celebración de la Santa Misa juntos, concelebrando, cuando esto sea posible, obviamente. Tiene que reservarse una semana al año, algunos días, una semana en concreto, para hacer los ejercicios espirituales. Por otro lado, la vida intelectual se tiene que vivir de tal manera que no se descuiden las enseñanzas de nuestras constituciones en cuanto a la formación permanente. Tenemos diversos ámbitos y muchas veces es en la casa provincial que se organizan jornadas tomistas, bíblicas, convivium, y es importante participar en ellas. También se aprovechará para profundizar en las cuestiones teológicas acerca de los misterios de la fe, de las verdades morales con ocasión del apostolado, por ejemplo, desarrollar el tema de la catequesis, de la predicación, las conferencias, consultas, administración del sacramento de la penitencia. Es decir, en resumen, todo lo que vaya encaminado a una profundización del conocimiento de la verdad forma parte de esta vida intelectual. También en cuanto a la vida de disciplina, una comunidad se va desarrollando, se va construyendo, compartiendo horarios para que la comunidad marche a un mismo ritmo. También el tema fundamental de la eudrapelia, que no falte el descanso, son otros aspectos importantes, además de la vida pastoral, que después hablaremos en otro video. El tema del descanso, de la eudrapelia, de las sanas vacaciones, saberlas organizar, el respeto de la clausura. La vida pastoral
con el ministerio parroquial ayudará a construir la comunidad en ese lugar confiado al instituto. Justamente dada la importancia de este tema, se reserva otra parte de este directorio al tema de la comunidad, la vida comunitaria. Para concluir este tercer punto, pensamos que todo se encamina a librarse de las dificultades generales que tiene una comunidad religiosa, como cuando gran parte de la comunidad no reconoce en la fe el don de la llamada y por tanto de la respuesta correspondiente, cuando no hay proyectos entusiastas de futuro, cuando no hay empeños del presente, cuando no hay agradecimiento por los beneficios del pasado, cuando merma la generosidad de la entrega y se va cayendo en el aburguesamiento del confort desordenado, cuando se respira un clima de murmuración, de suspicacias, de crítica negativa, de pasiones desordenadas, de tensiones, cuando se hace tormenta en un vasito de agua para llamar la atención, cuando falta diálogo y solidaridad. Todo esto que se ha visto va a ayudar a librarnos de estas dificultades generales que pueden presentarse. Debemos recordar que todo el esfuerzo realizado para construir la comunidad va a redundar en beneficio para el mismo apostolado, ya que la vida fraterna en común es el primer y principal apostolado de un instituto religioso al que se le confía el apostolado parroquial. Una última parte de nuestro video está reservada a los votos religiosos en la vida parroquial. La atención de las parroquias, por pedido de los obispos, es parte de nuestras actividades pastorales. Se trata pues de un apostolado del instituto en el cual se podrá ejercer el carisma específico de nuestro instituto. Es por eso que nuestras comunidades parroquiales tendrán por un lado lo que es común a la vida religiosa y por otro lo que es propio del instituto, adaptado a las exigencias del trabajo pastoral de la parroquia. Ante todo debemos declarar que la parroquia hace las veces de casa religiosa y por tanto debe existir en ella una auténtica vida comunitaria por el cumplimiento de los 3 votos, de los 4 votos. ¿Qué podemos decir más en concreto? El religioso vivirá en la parroquia el voto de pobreza. Se trata no solamente de desprender el corazón con respecto a las cosas creadas, sino de ir más allá. El religioso no puede disponer de los bienes que usa. Se gobernará por la disciplina en el uso de los medios como la televisión, las computadoras, el internet, el teléfono, los vehículos, tomando conciencia de que en este campo la pobreza se practica no tanto por carecer de estos medios, cuanto por usarlos con el consentimiento de quien corresponde. Por otro lado, sabemos el grande riesgo del uso indebido del teléfono, de la computadora, de la televisión, como elementos que pueden destruir las comunidades, ya que pueden llenar el alma de cosas que no son Dios y por eso hay que reglamentarlas. El párroco representa a la parroquia en todos los negocios jurídicos, por lo tanto, especialmente cuando se trate de parroquias que pertenecen a la diócesis, se tendrá que cuidar de los bienes de la parroquia y que se administren de acuerdo con la norma de los cánones del Código de Derecho Canónico. Se vivirá el voto de castidad, de modo que entregando todo a Dios pueda llenarse de Él y así ser sobrenaturalmente fecundo. Deberá expulsar cada integrante de la comunidad todo lo que sea en servicio de la concupiscencia de la carne. Se vivirá también el voto de obediencia, un acto propio de la vida religiosa, obediencia en la ejecución, en la voluntad, en el juicio, a todo lo que determine el superior. Finalmente, por ser un religioso del Instituto del Verbo Encarnado, viviremos el voto de esclavitud mariana,
poniendo la Virgen como reina de la vida religiosa que ha abrazado, que hemos abrazado, para que ella, tomando el homenaje de la consagración, lo purifique, lo embellezca y lo presente a nuestro Señor Jesucristo. Los votos no dispensan de la propia iniciativa apostólica y de buscar intensamente en el trato con Dios y la voluntad de Dios en las diversas circunstancias, esforzándose en esa docilidad al Espíritu Santo. La sujeción al párroco en los sacerdotes destinados a colaborar con él y la sujeción al superior en la vida religiosa y para otros empeños pastorales garantizará la pureza de intención y añadirá el discernimiento aportado por otros para la confirmación de las mociones de Dios. Por su parte, superiores y párrocos tienen la gravísima responsabilidad de no apagar el espíritu, es decir, de secundar fielmente las mociones de Dios en sus súbditos tras un recto discernimiento, obviamente. Está de por medio el bien de las almas, a lo que directamente se dedica una comunidad parroquial. Además, se ha de tener presente que el apostolado es comunitario como la misma vida religiosa, lo cual lo potencia grandemente. De esta manera, hemos terminado este primer video sobre el apostolado y la comunidad parroquial, el directorio de parroquias. Nos dedicaremos en la segunda parte a tratar la vida pastoral. Queridos hermanos, damos por concluido entonces este video. Por cualquier pregunta que me quieran hacer, saben cómo contactarme. Que Dios los bendiga a todos.